Bienvenidos a un nuevo video del canal En la Cancha. Hoy con un invitado especial. Ustedes ya lo conocen. Él es José Tomás del Valle. Tomás, bienvenido de nuevo, bro. ¿Cómo estás? Bien, bien, Nelson. ¿Tú? ¿Cómo está Bien, todo? bien, bien, bro. Contentísimo de tenerte aquí de vuelta en el canal En la Cancha. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de quién más. ¿Del mejor equipo de Europa actualmente o de España solamente? Ya nos dirás tú, bro. Bueno, como ya sabemos, el Barcelona ganó la Liga y la Copa del Rey. Tomás, tú que eres aficionado del Barça de toda la vida, ¿qué calificación le das a este equipo? Yo creo que la calificación es primero emocional. La verdad es que teníamos muchos años sin tener una alegría, sin tener una temporada así de buena. Yo creo que del 1 al 10, el Barcelona cerró con un 8, 8,5 la temporada, sí. Hubo complicaciones, hubo detalles, pero sí, es una temporada bastante sólida, con un 8, 8,5. Sí, sí, no, una temporada buenísima que no se esperaba inicialmente que pasara lo que pasó, ¿no? Porque el Barcelona terminó la temporada como, para muchos, el mejor equipo de Europa, el que mejor jugaba. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, en primer lugar lo evidente, ¿no? Porque yo soy del Barça, pero soy objetivo. El mejor equipo de Europa es el que gana la Champions, el que demuestra el mejor rendimiento en Liga y el ganador de Champions de este año ganó un triplete, ¿no? Entonces no, no nos podemos poner a ese nivel, esa es la verdad. Pero estuvimos muy cerca, a 2 minutos de jugar una final. Eso es lo que duele. Y cierran con una actuación, para mí, superior a la de otros equipos, por ejemplo, como el Liverpool, que también, de hecho, en las predicciones de la Champions de ahí en la cancha, yo dije que iba a ganar el Liverpool porque se veía un equipo más sobrio, en ataque, en defensa, bien trabajado, y bueno, al final no terminó siendo. Pero yo creo que también no se esperaba el Barça que llegara a este nivel, como decías tú. Y bueno, no hay otro que Hansi Flick, ¿no? Porque los jugadores evidentemente están en la cancha, son los que deciden, los que juegan, pero sin la labor de Hansi Flick ahí en la dirección técnica hubiese sido, yo creo que imposible, porque eran el mismo equipo que tenía Xavi, menos Gundogan y con Dani Olmo, que Dani Olmo tampoco es que hizo una diferencia como tan significativa en juego, como por ejemplo otros fichajes como Julián Álvarez o Mbappé. Entonces, yo creo que es mérito total de Hansi Flick. Pero ¿cuál fue la clave? Porque tú mismo lo dices, tienen los mismos jugadores que tenía Xavi. La experiencia, más experiencia, un poquito más de madurez de los muchachos jóvenes que tiene el Barcelona. Bueno, yo creo que eso, lo que te digo, va de primero el hambre que tienen los jugadores, los jóvenes, que salieron con una mentalidad distinta y bueno, esa mentalidad se las puso Hansi Flick, ¿no? Al final el técnico es el que es capaz de convencerlos de una idea de juego. La línea defensiva al final de la temporada ya fue un poco más débil, pero al principio el convencer a los jugadores de que eso iba a salir, de que iban a venir los goles, de que también no importa si te meten gol porque tú vas a meter uno más o dos más, aunque no sea cierto al final, ¿no? Como se vio con el Inter, pero yo creo que esa idea que puso Hansi Flick hizo que los futbolistas confiaran más en el técnico y entre ellos también. Bueno, y otros aspectos como el aspecto físico, tuvimos un Pedri superlativo porque yo sé de la capacidad que tiene Pedri, de hecho desde el 2001 es mi jugador favorito cuando se va Messi, porque es mágico, Pedri es mágico, pero las lesiones no lo habían respetado. Y yo creo que eso también, como parte del cuerpo técnico de Hansi Flick, hicieron mucho sentido. Aunque claro, también te das cuenta que en el partido más importante de la temporada, que es la vuelta con el Inter, no está Koundé, no está Valde, no está Lewandowski por Tenía lesión. bajas clarísimas, Claro. bajas Entonces importantísimas. ahí te preguntas a lo mejor si el sobreesfuerzo de los partidos anteriores también tuvo que ver, ¿no? Pero bueno, ya la temporada que viene se verá si se puede seguir con ese ritmo, tanto físico como futbolístico. Sí, sí. Vamos a dividir un poco lo que son los torneos de esta temporada. Ya que tú empezaste con la Champions, hablemos de la Champions. Un Barcelona que quedó líder en la fase regular de esta nueva Champions. Eh, Quedó Rafinha como goleador de la Champions. Eh, Casi, casi le ganan al Inter. ¿Tú crees que este Barcelona, si hubiera llegado a la final, le hubiera ganado a este PSG?
No sé, ya eso es como especulativo, ¿no? Obviamente mi corazón me dice que si llegamos a la final la ganamos, pero la verdad es que es muy difícil, por lo que te decía anteriormente, el Paris Saint-Germain es un equipo que juega bien, no solo al ataque, sino a la defensa también. Si me preguntas a mí, siendo objetivo, yo creo que el Barcelona es capaz de hacer más daño en ataque que el PSG. Pero en defensa no es así. Yo creo que hubiese sido un partido en el que el Paris Saint-Germain se hubiese puesto 2-0 por arriba. Y la verdad es que no tiene las mismas fragilidades defensivas que tuvo el Inter, ¿no? Que es extraño también porque el Inter fue el equipo al que menos goles se le hizo en la primera parte de la Champions y después en 3 partidos se le hacen más de 10 goles, ¿no? Eso es llamativo. Pero, pero es cierto que el Barcelona tuvo esa complicación. Por ejemplo, con el Real Madrid, terminó ganando la Copa del Rey, termina ganando, bueno, la Liga. En la Supercopa de España también pasa lo mismo, pero son 3 partidos en los que va perdiendo. Tiene la capacidad de remontar y ahí es donde está el ataque del Barcelona, pero no creo que le hubiese servido en la final, así a partido único, con eso que se vive, como estaban los jugadores del Paris Saint-Germain, con esa presión tan alta. Yo creo que el París de igual manera hubiese ganado. Quizá no 5-0, pero con una diferencia de gol menor. Claro, claro. A mi parecer, bro, hubiera llegado el Barcelona a la final, el Real Madrid viendo lo que sucedió en el partido del PSG Inter, cualquiera de los dos le hubiera ganado ese PSG. Sí, PSG está jugando buenísimo, pero en una final yo te lo aseguro que tanto el Barcelona como el Real Madrid, yo meto al Real Madrid porque tú sabes, mira, Ahí Madrid, estamos, ¿ah? ahí estamos, ahí estamos. A esa instancia, en una final, yo te lo aseguro que el Barcelona no hubiera perdido, no hubiera perdido, más con la importancia del título, los años que tienen esperando que llegue la famosa sexta Champions. Yo siento que Eh, sea lo que sea, el Barcelona no hubiera perdido ese partido. ¿Sabes qué pasa? Y te lo digo yo y lo entiendo y lo reconozco, que el Barcelona tiene también un problema en esas instancias de Champions, ¿no? No es lo mismo un Real Madrid, que el Real Madrid te gana el partido con un gol de taco de Courtois y es capaz de ganártelo así porque el Madrid va a ganar, ¿me entiendes? El Barcelona iba 3-0 a Anfield, fue a 3-0 a Anfield y se devolvió con 4. En Roma pasó lo mismo, ni siquiera la Roma ganó, o sea, ganó el partido evidentemente, pero empató el global. Al Barça con un gol de visita, porque todavía había gol de visita, podía pasar. Era un gol, nada más. No lo hizo. Yo creo que ahí esta temporada se demostró a lo mejor la diferencia en ese sentido, que el Barcelona remontó muchos partidos, como con el Benfica, por ejemplo, en la misma Champions, pero también daba señales de que se le complicaban los partidos al principio, como te digo, con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid 2-0, me acuerdo de ese partido de liga, con el Bayern al principio, que pese a que fue un 4-1, al principio el partido fue muy, muy complicado. Y bueno, ojalá se hubiese dado esa final, hubiese sido un partido muy distinto al que vimos, eso es cierto, pero yo creo que ese Paris Saint-Germain está... Metes a quien metas, en defensa, en ataque, en el medio campo, es capaz de jugar al mismo nivel que los titulares, ¿no? Y eso es algo que como equipo te dice mucho. Sí, sí. Pero bueno, hablemos de lo individual en la Champions. Para ti, ¿quién fue el mejor jugador del Barcelona en la Champions? Objetivamente, Objetivamente, sin el corazón. Porque si pienso yo que si le metes el corazón, vas a meter a Lamine Yamal sí o sí, ¿no? no, Ahora, meto a Pedri, a meto a Pedri. Pedri. Pedri fue, sabes que en el partido del Borussia Dortmund el Barcelona jugó una cosa, entró Pedri y cambió, el partido cambió, porque Pedri es lo que es el Barcelona, que es juego rápido, de transición, mantener la pelota cuando la tienes que mantener, y en este nuevo esquema de Hansi Flick suelta la pelota con una facilidad que yo creo que si el Barcelona hubiese estado mucho más atinado en el gol, Pedri tendría 10 15 asistencias más, porque las veces que dejó solo a compañeros, y al propio Lamine que la tiró fuera, a Rafinha que dio un pase en vez de patear, o a Lewandowski que cabeceó y no le puso ni entre los 3 palos, pues creo que tendría muchos mejores números, ¿no? Muchos mejores estadísticas. Pero a nivel números, realmente Rafinha fue el jugador decisivo, estuvo allí.
entre los goleadores, pese a que Lewandowski también, ¿no? Pero Rafinha fue el, bueno, de memoria, el que metió ese gol con el Benfica de cabeza, que nadie sabe cómo lo metió, después el gol en el último minuto contra el Bayern, metió dos goles, me parece. Y fue decisivo ese tiro, ese, bueno, tiro de esquina que al final ayuda a Sommer, ¿no? Pero que pone el 3-3, también fue sumamente importante, ¿no? Ahora, a nivel de calidad, no hay otro como Lamine Yamal. Eso es, en el Barça por lo menos no hay un jugador que tenga ese nivel de desparpajo. Lo que hizo con el Inter en la semifinal en Barcelona fue algo que yo no veía desde Messi. Y Messi, te digo, del 2016, del 2015. No, una actuación así individual tan, tan soberbia, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, Pese a que al claro. final no llevó a nada. Claro, claro. Tú quitas a Rafinha y dejas a Lamine Yamal, el Barcelona va a seguir jugando excelente. En cambio, tú quitas a Lamine Yamal y dejas solo a Rafinha, ahí le va a costar un poquito más al Barcelona. Sí, es que Rafinha es un jugador un poco más limitado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta fue la mejor temporada de su carrera y eso también dice mucho. Obviamente no tiene la calidad de un Vinicius o de Rodrigo, pero es un jugador que con mentalidad este año se fue para adelante. Sí, sí, no. Lo de Rafinha es para admirar, no solamente en Champions, en Liga. Fue uno de los jugadores más constantes de toda la temporada del Barcelona. Y hay una pregunta que a mí me deja dando bastante vueltas y es si es que puede el año que viene tener un rendimiento igual, ¿no? Eso es Yo, lo complicado, porque hay jugadores de una sola temporada. sí. Mantenerse, es fácil llegar arriba. El problema es mantenerse. Todos los grandes jugadores han dicho esa frase. Sí, sí, sí. Y bueno, Rafinha estuvo muy bien rodeado esta temporada con una mentalidad distinta. Y no es lo mismo que Lamine, porque la verdad es que Rafinha, la mayoría de los goles, cuando tú los ves, estaba solo con el arquero. Sus compañeros lo dejaron solo con el arquero, con el Madrid, el gol de cabeza o el gol de la Supercopa, por ejemplo. Fueron pases a profundidad que Rafinha supo aprovechar y al final terminaron siendo gol, ¿no? Pero ahí te preguntas si como generador, a lo mejor, jugando por el medio, no sé, puede ser igual de determinante esta temporada. Y más aún que se cree que va a venir un extremo por izquierda, ¿no? Sí, sí. Bueno, de fichaje ya hablaremos más adelante. Pasemos un poquito a la liga, Tomás. La liga, campeones de liga. El torneo, pues, más importante que ganaron esta temporada. ¿Tú crees que el Barcelona, eh, sin Flick, hubiera ganado la liga igualmente? Flick fue clave No, para todo. no, no, no. De hecho, el Madrid estuvo muy cerca, muy, 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 muy cerca. Un Madrid no tan... El Madrid nunca se le puede dar por muerto, ¿no? Un Madrid quizás no tan competitivo como el del año pasado, que se esperaba que iba a ser sumamente competitivo porque estaba Mbappé, más los campeones de Champions y de Liga, y estuvieron muy cerca. Yo creo que la diferencia estuvo en Hansi Flick, en los enfrentamientos directos, que ahí es también donde se acaba decidiendo, porque el Barcelona pierde puntos estúpidos con Las Palmas, con la Real Sociedad, con Mallorca, pero tampoco fue una temporada de dominio, porque al final le acabas ganando al Madrid los dos partidos, le acabas ganando al Atlético en ese partido importante, pierdes uno, sí es cierto, pero tampoco fue tan holgada la diferencia, ¿no? De hecho, hasta el final el Madrid tuvo oportunidades, incluso después de la final de la Copa del Rey. Entonces, en la liga te da la continuidad o el mérito a la continuidad, pero es cierto que el Barcelona peligró muchas veces en ese sentido. ¿Por qué te pregunto lo de Flick? Tú sabes que el Madrid tenía muchas bajas. Entonces, ¿tú crees que si el Madrid no hubiera tenido esas bajas, Hansi Flick hubiera sabido controlar al Madrid como lo hizo esta temporada? Acuérdate, te faltó Carvajal, No, Militao. claro. Alaba no jugó al 100% toda la temporada. O Lateral sea, izquierdo tampoco. lateral izquierdo del Madrid prácticamente Mendy se la vivía lesionado y Fran García pues era lo que tenía el Madrid y hacía lo que podía. Sí, sí, pero por ejemplo yo te respondo de otra manera. Yo me acuerdo de ese primer partido, de ese primer clásico en el Bernabéu, donde creo recordar que incluso jugó Militao, estaba Militao, Rudiger y Mendy.
había una defensa bastante completa y el Madrid compitió la primera parte, ya después vinieron los goles del Barça, ¿no? Yo creo que hubiese sido muy difícil remontar la pérdida de puntos, ¿no? Porque el Barcelona antes de diciembre iba puntero, o sea, perdón, antes de noviembre iba puntero y allí perdió de 16 puntos, creo que solo ganó 4, una cosa así. Yo creo que si al Madrid por esas lesiones no se hubiese caído en ese punto, hoy sería campeón de liga. Hoy sería campeón de liga porque cuando hay una diferencia tan grande como la que tenía el Barça, que perdió el Barça, el Madrid la tuvo en un momento, que fueron 7 puntos, y la perdió el Madrid también. Por eso, a lo mejor por falta de rotaciones, al final termina sacando a Raúl Asensio, que nadie sabía quién era, y terminó salvando los muebles, ¿no? Como dicen en España. Y yo creo que la liga la pierden ambos equipos en la misma temporada, ¿no? Aunque sea raro. El Barça antes de diciembre ya se podía decir que había perdido la liga por esa diferencia tan grande que había sacado el Madrid. Y después el Madrid acaba haciendo lo mismo. Entonces yo creo que sí, que el Madrid con un plantel completo y en contraposición, el Barça sin Flick, hubiese sido la historia distinta, ¿no? A lo mejor. Claro. Ahora que el Barcelona es campeón de liga, comparando posición por posición, ¿tú crees todavía que el Madrid tiene mejor planta que el Barcelona o no? Hubo muchos jugadores del Barcelona que nadie confiaba en ellos, como Casado. Y eso que Casado sentó muchas veces a Frenkie de Jong, lo que pasa es que al final acaba teniendo problemas físicos, pero ninguno de los dos eran titulares, ¿no? El No, titular y era Marc. Frankie de Jong subió el nivel porque no empezó la temporada muy Mucho, bien. mucho, pero porque Frenkie de Jong no tenía competencia antes. No había nadie que estuviera por arriba de él. Y Frenkie de Jong se sintió presionado. Se sintió presionado. Y eso hace al final la competencia que los jugadores suban mucho, mucho el nivel, ¿no? Eh, y como te decía, ninguno de los dos fue titular. El titular era Marc Bernal, que si no se rompe con el Rayo iba a jugar por arriba de ellos dos, ¿no? Entonces eso también te dice mucho de jugadores que nadie esperaba y subieron el nivel, como Valde. Valde, a mí me impresionó muchas veces que no sabía si era Valde o era Neymar, ¿no? Porque hacía unas jugadas que solo Neymar, hacía una ruleta en la mitad del campo, después iba a la banda, después se devolvía. Y era una locura, era Mejor una locura. lateral izquierdo del mundo actualmente, ¿no? Sí, yo creo que está ahí, yo creo que Con está Nuno ahí. Méndez, él ahí peleando. Nuno Méndez, Valde, Nuno entre los dos. Méndez es una barbaridad de jugador y bueno, yo tengo una debilidad también por Davis, que no ha tenido una Alfonso buena Davies. temporada, pero Alfonso Davis a mí me gusta mucho. Pero sí, está ahí compitiendo, ¿no? Está compitiendo. Koundé, no sé en qué momento lo cambiaron y vino un Koundé que nadie esperaba, absolutamente nadie esperaba. Pero Íñigo ojo, Martínez, Koundé también tuvo problemas en la temporada. Koundé sí, hubo unos partidos cuando el Barcelona perdió todos esos puntos, la ventaja que tenía en sí, Liga, todos apuntaban a Koundé, porque sí. en esos partidos hubieron muchos errores de Koundé. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que en esos partidos hubo un factor muy clave y es que Lamine Yamal no estaba. En También. muchos partidos Lamine Yamal no estaba. Entonces, cuando tú tienes al extremo izquierdo preocupado por Lamine Yamal y al lateral izquierdo preocupado por Lamine Yamal, el lateral derecho puede subir y hacer lo que quiera y tampoco va a tener tanta presión defensiva, ¿no? Se vio con el Inter, por ejemplo. Entonces, yo creo que Lamine Yamal fija muchas marcas y eso hace que el lateral se pueda ver mejor. Cuando no tienes esa presión, pues Koundé a lo mejor tiene esa falencia, ¿no? Porque yo no recordaba a Koundé llegando al área a meter gol muy pocas veces y creo que metió 4 goles, 5 goles esta temporada, entonces eso Y también dice asistió mucho. muchas veces. Y asistió, claro, porque podía pasar y eso es, bueno, increíble, ¿no? Tener un jugador que es capaz de hacer eso. Pero yo me quedo con Íñigo Martínez. Íñigo Martínez fue mi jugador favorito de defensa, que yo no Íñigo sé de Martínez dónde es el salió. alma del Barcelona en la defensa. Sí, tiene carácter, bueno, no sé si se puede decir, ¿no? Pero tiene huevos, saca la defensa, empuja al fuera de juego, que al final fue clave esta temporada. Y bueno, la aparición de otros jugadores como Rafinha, Lamine Yamal, que se sabía que era bueno, pero no tanto. Dani Olmo, bueno, de cierta manera, pero la aparición más grande es Pedri. Un Pedri con el que nadie contaba, que nadie pensaba que iba a hacer lo que hizo, y pese a que no tiene los números, es el que hace jugar al equipo, el que reparte juegos, siempre toma el balón. Es un jugador que para mí es mi favorito.
Yo tengo debilidad por Pedri, no de ahora, de hace muchísimo tiempo, y me gusta ahora que se esté reconociendo su fútbol, ¿no? Claro. Bueno, ya que estás hablando de tu jugador favorito, dame tu top 3 de los jugadores del Barça de toda la temporada. Tanto Liga, Champions, Copa, todo. Pero subjetivo, Objetivamente. Lo- objetivo. Eh, en primer lugar, por toda la aportación, todo lo que hizo, yo creo que Rafinha tiene que estar ahí. Al final el fútbol objetivo se mide por números, y bueno, Rafinha está ahí. Que yo te digo algo, ¿no? Y te lo digo también objetivamente, y pasó el año pasado con Vinicius. Y yo te digo que Rafinha, pese a todo lo que hizo, no creo que pueda ser un candidato serio para el Balón de Oro. O a lo mejor es que Messi y Cristiano nos dejaron que el top muy alto, y Modric se asomó por ahí, Benzema se asomó por ahí, y fueron jugadores extraordinarios, ¿no? Ese Benzema y ese Modric que estuvieron una vez cada uno, para dimensionar también lo que hacía Cristiano y lo que hizo Messi. Pero yo soy partidario de que el Balón de Oro tiene que ser para un jugador extraordinario, que haga las cosas distintas, y bueno, lo que se vio, por ejemplo, de Dembélé también fue extraordinario. A mí no me cae muy bien Dembélé, no es un jugador que me guste, pero, pero bueno, como juega al fútbol, también tiene que estar ahí Mbappé. Y yo metería a Pedri por arriba de Lamine Yamal sin tener absolutamente nada que ver. Yo creo que no va a ser así, ¿no? Yo creo que el Balón de Oro va a ser para Dembélé, si las cosas son como normalmente tienen que ser. Pero toda esta vuelta es para decir que a mí Rafinha me parece que no es un jugador que pueda ser, que pueda estar ahí, ¿no? Comiendo con Modric, comiendo con Cristiano, con Messi, con Benzema, con ese Benzema, no, no me parece. En segundo lugar, pongo a Pedri, porque Pedri fue el que hizo jugar al equipo. O sea, es impresionante lo que hace Pedri, muchas contribuciones directas de gol, y, y para mí es cosa de ver los partidos y ver cómo Pedri hizo jugar al Barça este año. Y muchas veces partidos se decidieron por jugadas, ¿no? Y bueno, en tercer lugar tengo que poner a Íñigo Martínez, porque Íñigo Martínez fue la defensa. Te coloco uno de cada uno, un delantero, un mediocampo, un defensa, porque Íñigo fue el que decidió muchas veces que una jugada no fuera gol por esto, ¿no? Y era porque Íñigo Martínez sacaba la línea, sacaba a sus compañeros, y quedaban fuera de juego. Y entonces también fue aspecto fundamental. Y obviamente, pues mención honorífica a Lamine, porque es un jugador que yo lo veo, y aunque suene estúpido, a mí me hace ver a Messi muchas veces. Me hace ver a Messi muchas veces. Así como Doué del PSG me hace ver a Neymar. Es muy parecido, es un Igual. jugador impresionante, muy, muy, muy parecido a Neymar. A mí Lamine me hace ver a Messi, ¿no? Y bueno, qué bueno que esté con nosotros un tiempo. Ahora, mucho aficionado al Barça le dan el Balón de Oro a Lamine Yamal. ¿Tú qué piensas de eso? Ahora ya que dijiste que el Balón de Oro tiene que ser Dembélé. Sí, no, yo siento que todavía no, ¿no? No hay que apurarnos en ese sentido con Lamine Yamal, porque tiene 17 años. O sea, mi hermano, mi hermano nació en el 2007 en marzo, y es mayor que él, ¿no? Y es impresionante dimensionar eso. Y yo lo veo a mi hermano como un niño todavía, y Lamine Yamal haciendo lo que hace es impresionante, pero yo siento que todavía no. Y para nosotros es mejor, ¿sabes? Que tenga ese hambre, porque es un jugador que demostró con la mentalidad, que desde Cristiano yo no vi algo así. Que a mí muchas veces Cristiano me parece arrogante, ¿no? Y Lamine también me parece arrogante, pero son dos jugadores que al final terminan cumpliendo, ¿no? Como Cristiano con el Atlético, que dijo que él iba a pasar a la Juve y les metió 3 goles. Y Lamine hace eso. Este año en las semifinales no pudo hacerlo, tomó el control del partido, es verdad, pero al final no se dio. Pero yo creo que no nos podemos apurar, que el hambre de Lamine en algún momento lo va a llevar a ganar el Balón de Oro, y de momento siento yo que Dembélé gana triplete, gana todo, y además, ¿sabes qué? También es premio al cambio, porque yo vi a Dembélé muchas veces y yo me alegré de que se fuera de Barcelona, y Luis Enrique lo transformó en una cosa Increíble. excepcional. Sí, y bueno, eh, si Benzema ganó ese Balón de Oro por lo que hizo, por lo importante que fue en el 2022, yo creo que Dembélé lo mismo este año. Claro. Pero si vemos Lamine Yamal, para mí es el mejor jugador del mundo actualmente. Él y Doué son los mejores del mundo.
Son dos muchachos, Doué tiene 19 años, Lamine Yamal 17. Sí, Pero lo que tú dices, se evalúa por el rendimiento de la temporada. Y el que mejor rendimiento tuvo fue Dembélé. A pesar de que Lamine Yamal juegue muchísimo mejor que Dembélé. Y eso está claro, ¿o no? sí, ¿no? Es lo que te digo, y que con Rafinha un poco lo mismo, que Rafinha estuvo más en contribuciones de goles y probablemente si el Barça ganaba la Champions, Rafinha hubiese estado primero a lo mejor. Lo que pasa es que Lamine Yamal te maravilla. Pero no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. En el balón de Rodri, yo no se lo hubiese dado a Rodri, así como tampoco se lo hubiese dado a Carvajal, ¿me entiendes? Porque puede ser el mejor lateral derecho del mundo, el mejor mediocampista del mundo, pero no son los mejores, ¿me entiendes? Y yo al final lo digo de esta manera, si tú y yo estamos jugando una caimanera en el patio del recreo, tú quieres ser Rodri, quieres ser Carvajal o quieres ser Mbappé. Yo creo que todos quieren ser Mbappé, todos quieren ser Lamine, todos quieren ser Messi o Cristiano, ¿me entiendes? Y ahí es donde al final se acaba viendo. Entonces, no es que tengan que ser jugadores de ataque, porque Modric era mediocampista, pero entre Modric y Rodri yo quiero ser Modric todo el tiempo, ¿me entiendes? Toda la vida. Entonces, yo creo que ahí también se decide un poco como esa mística, esa aura del Balón de Oro y salvo Cannavaro, que eso fue una barbaridad también. Eh, yo creo que Dembélé como jugador, como juega también. Yo no sé si viste ese tacón en la final, que creo que fue gol al final, ¿no? Que está fuera del área y da un pase de taco hacia atrás y Ese a fue el gol Barcola. qué difícil nombrar a ese jugador, Kvaratskhelia, ¿no? Claro, que Vicha Ah, Kvaratskhelia, algo así, wow. sí. Ah, Sí, sí, sí. Bueno, y Dembélé al final también es muy buen jugador. Le pega con la zurda, con la derecha, no lo puedes tomar, no lo puedes agarrar. Y además contribuyó en goles, en asistencias y ganó todo. Yo creo que esos son los tres factores fundamentales. Y bueno, no. Hay que ver el Mundial de Clubes, pero. Y mucho mérito a Mbappé, que metió una chorrera de goles en un Madrid que no, dentro de la temporada no ganó mucho, ¿no? no, y también él no estuvo al Entonces, 100%. Imagínate cuando Mbappé está al 100%. sí, sí, sí. Y yo creo que, bueno, no sé qué opinarás tú con esa camisa puesta, pero a mí me parece que la relación que tiene con Vinicius es un poco de toma y Bueno, dame, ¿no? es que se vieron los encuentros. Mbappé hizo varios hat-tricks cuando él jugaba solo. Cuando Vinicius estaba suspendido, estaba tocado. Hizo varios hat-tricks en liga, Mbappé solo. Y cuando jugaban Claro. juntos se veía que pues, no estaban conectados. A pesar que Sí, Vinicius lo intentó, Vinicius intentó jugar para Mbappé, porque en varias ocasiones se veía, pero igual el choque de egos entre los dos, pues, es muy grande. yo le pondré una limitación a Vinicius también, que es una limitación mental, y fue el hecho del Balón de Oro. Antes estaba viniendo, o sea, estaba haciendo una temporada increíble y después no sé qué le pasó. Se derrumbó. Y eso que uno pensaba que Vinicius era fuerte por el tema del racismo, ¿no? De, de esto que le venía pasando en España. Y él respondía con fútbol, con goles. Antes no metía los golazos que mete ahora. Y eso también habla como de su desarrollo mental, ¿no? Pero impresionante el hecho de ver cómo cayó, ¿no? En la temporada. Sí, sí, no, el Balón de Oro le afectó bastante. No sé si viste la serie de Vinicius. No la pude ver, no la pude ver. Pero, pero bueno, he visto memes por ahí que, bueno, se meten mucho con el pobre muchacho. Sí, sí, pero bueno, sigamos con lo del Barça, ya para terminar. Tomás, ¿qué fichajes le harías si tú tuvieras el billete, que tú fueras la porta? ¿Qué Mm. fichajes harías al Barcelona para la siguiente temporada? No, bueno, es que yo creo que nadie sabe cuál es la plata que tiene el Barça, ni siquiera la aporta. Y al final, pues va a ser como ficción, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí? Me gustaría un lateral derecho para poder suplir a Koundé, que Koundé no juegue siempre, pese a que creo que fue el jugador que más minutos jugó y no se lesionó nunca hasta el final, que fue cuando más se necesitaba. Pero yo creo que un lateral derecho, quizá o evidentemente no titular, ¿no? Pero sí que tenga esa aptitud de poder ir arriba, o también defensivamente, ¿no? Y obviamente un extremo izquierdo, porque yo creo que una de las cosas que hizo mucha falta
fue un jugador que jugara exactamente como Lamine Yamal, porque si tú veías a Rafinha, Rafinha se situaba mucho en el medio y al final era un poco más complicado, ¿no? De hecho, no, cuando jugaba con Olmo, con Lewandowski, Rafinha, muchas veces sentía yo que se entorpecía y que el juego evidentemente se separaba mucho más. ¿A quién podría, ¿A quién podría traer que me gustase así? Yo creo que Nico Williams, en primer lugar. No entiendo por qué el Barcelona se empeña en no quererlo de vuelta. Dice que ya el tren pasó. Pero si fuera por esa regla de tres, Mbappé estaría hoy en el Paris Saint-Germain, no estaría en el Real Madrid, ¿no? Y fue el goleador de la temporada pasada. Yo creo que Nico Williams es un jugador que quiere mucho a los jugadores del Barça, que se lleva muy bien con ellos y ya mostró disposición a querer jugar en el Barcelona, ¿no? Pese a que le guste quizá un poco más Cristiano o el Madrid. Y ojo, el Madrid se está planteando pagarle la cláusula. Yo no sé por qué, Claro, porque el Madrid no lo necesita, pero eso, pero ha ¿dónde lo salido va a esa meter, noticia por no? ahí. Sí. ¿Dónde lo va a meter? Yo creo que a lo mejor por la banda izquierda, ando a saber tú, pero Nico hizo un partidazo contra el Barça en la izquierda. Y bueno, me encantaría porque es un jugador que también es capaz de fijar laterales. A lo mejor se sacrificaría un poco a Dani Olmo o a Fermín incluso, pero de verdad yo creo que en los partidos como el Inter, tú no tienes problema en sentar a Dani Olmo, en sentar a Fermín o en sentar, bueno, anda tú a ver, a Frenkie de Jong, qué sé yo, armar allí el mediocampo y tener un Nico Williams, ¿no? Que te tenga amarrado a Dumfries, que Dumfries metió 2 goles en la ida. No, no hubiese hecho eso, así como en la vuelta yo no vi a Dumfries y poder atacar, ¿no? Libremente. Entonces, un lateral izquierdo. Y si ya estamos haciendo una ficción exorbitante, yo te digo, hago un esfuerzo y me traigo a Víctor Gyökeres. Lo coloco Eso te iba a decir, por porque Lewandowski. Lewandowski ya necesita un recambio. Ya el tiempo de Lewandowski Sí, sí, ya sí. le queda O sea, poco. Lewandowski ya... Sí, 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 sí. Pese a que yo creo que ha jugado a un nivel extraordinario, un rendimiento que no dio ni Suárez ni Agüero, que ya venían más o menos de esa edad. Lewandowski realmente me ha sorprendido mucho, pero ya el fútbol es cíclico y yo creo que hace falta un recambio, ¿no? Si tú me dices la temporada que viene, pensando así como una temporada muy larga, yo te digo, no ficho a nadie. Dejo a Ferran, que hizo una temporada extraordinaria, no sé de dónde la sacó. No sé si la pueda repetir otra vez, eso es verdad, pero me lo quedo. Y haría una locura por Julián Álvarez, ¿no? Que Julián Álvarez yo creo que encajaría, pero de manera perfecta en este modelo. Y si ya dieron a Griezmann en un momento que era bueno, yo creo que se podría intentar también con el jugador, porque él, no sé si tuviste un video de Julián donde decía que su equipo favorito de Europa era el Barça, ¿no? Lamentablemente nunca tuvo el dinero el Barça para poder traerlo cuando estaba casi regalado, porque Julián Álvarez creo que por 40 millones, que fue lo que costó cuando lo trajo el City, era regalado. Y ahora estaría en torno a 120, 150 de momento, a saber lo que haga la temporada que viene, pero bueno, esos serían mis fichajes ideales, ¿no? Un lateral derecho, un extremo izquierdo y un delantero centro. Pese a todo eso, la noticia de Fabrizio Romano es que el Barça tiene cerrado a Joan García, que es un arquero, ¿no? Que no veo por dónde. Pero Chenny, bueno, Chenny no ha renovado, ¿no? Deco sabrá, todos decíamos. No, 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 todavía no. Todavía no. Pero uno pensaría que no es como la posición vital en este momento. Pero bueno, no hay que cuestionar a Deco, que todo el mundo decía que Dani Olmo no iba a funcionar y bueno, al final fue un jugador importante, ¿no? En la temporada. Sí, sí, y más que Ter Stegen ya va a recuperar más su nivel, ¿no? Ya jugó los últimos partidos con el Barça, tuvo acción en Liga. Ya me imagino que la Sí, temporada que viene el titular va a ser Ter Stegen. sí, a mí, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me sorprendió que, por ejemplo, con Bilbao no jugara Ter Stegen, jugó Iñaki Peña. No sé si fue una despedida, así como muchas gracias Iñaki, gracias por todo. Pero Ter Stegen, es cierto que la vida del arquero es más longeva en ese sentido, pero a lo mejor Hansi Flick está viendo que no está igual, porque no tuvo una lesión menor tampoco, nunca se había lesionado así. A Courtois le pasó, pero Courtois es cierto que creo que es un poco más joven, ¿no? Que Ter Stegen, no estoy seguro. Pero bueno, Courtois volvió en una forma excepcional y es como la excepción al caso.
Y si busquemos a ver cuánto Courtois. Courtois. Courtois tiene 33 años. Y Ter Stegen tiene 33, tiene la misma edad. ¿Tienen la misma edad? Bueno, Tiene la misma imagínate. edad. Imagínate, Courtois no sé por qué se ve más joven. A saber, es un porterazo, Courtois. Porterazo. Para mí, no veo un portero mejor que él, o por lo menos de lo que hizo hace unos años atrás, no creo que hoy en día haya uno mejor. Me cuesta verlo. Sí, sí. Por último, Tomás, el Barcelona tiene algo positivo para la siguiente temporada. Tiene más periodo de descanso que los otros clubes. Por decir, el Real Madrid, su rival máximo, tiene el Mundial de Clubes ahorita. Entonces el descanso es más corto. El Barcelona tiene más tiempo para preparar la temporada que viene. Sí, bueno, al final el Madrid, si lo vemos al revés, el Madrid no va a poder experimentar equipo con equipos potentes en la temporada, que es cuando se ve. El Madrid va a tener un entrenador nuevo, fichajes nuevos y los va a poner en práctica en un torneo, perdón, que puede que sea importante, es la primera edición y todo, pero bueno, todos sabemos que es grande ganarlo, pero también importa mucho más cómo se empieza la temporada, ¿no? Y el Madrid tiene esa ventaja, que va a poder llegar con jugadores nuevos, rodados, y Xavi Alonso va a poder experimentar, ¿no? Tiene esa oportunidad. Eh, sí, el Barça llega más descansado, ya tiene una idea de juego, pero también es cierto que no sabemos cómo va a funcionar esta segunda temporada, no sabemos si va a haber fichajes, si no va a haber fichajes. Y bueno, la ventaja del descanso es cierto, pero al final lo que importa es abril, marzo-abril, ¿no? Marzo-abril y mayo. Y bueno, para eso falta mucho todavía, no hay descanso que valga, así que va a tener una ventaja para a lo mejor los primeros partidos de liga, sí puede ser, pero de ahí en más la Champions sigue siendo igual de difícil, hay que volver a clasificar, que eso es lo que da rabia, ¿no? De esta Champions, que hay que volver a clasificar segundos, volver a tener suerte en el sorteo, porque a lo mejor quedas primero y te toca Paris Saint-Germain, como le pasó al Liverpool, y te vas en octavos. Entonces, A mí es personalmente no me gustó esta impredecible. Champions. Mira, el PSG quedó campeón y Sí, casi que no clasifica. Casi que no casi queda clasifica a la fuera, final. Entonces, o sea, claro. para mí fracasó este proyecto de Champions. ¿Tú volverías al anterior? Sí, claro, el formato de Champions anterior era clave, era el mejor que el formato que pudiera tener esa competición. Claro. ¿Sabes qué fue lo que me gustó a mí? Que en las semifinales, tanto de Europa League y de Champions, estuvieron 3 de 4 de los primeros 4 rankeados. El único que faltó fue el PSG, que eliminó al Liverpool. Y en la Conference, o sea, perdón, en la Europa League pasó lo mismo. Las semifinales eran 4 de los primeros 4 rankeados. Entonces, a lo mejor por ahí sí te dice que como que se mantiene, ¿no? Pero al final no te sirve de nada si el Paris Saint-Germain es el que acaba ganando y termina 20 algo, 21. No, no sé, no me da sentido. Sí, sí. Bueno, Tomás, subjetivamente, ¿Barcelona gana todo la temporada que viene? Ah, claro, Liga, claro. Copa, Sí, Supercopa no, la Supercopa, Supercopa de Supercopa de España. España y que no lo pongan a jugar la La- Supercopa Europa porque la gana también. y la sexta, viene la sexta, es inevitable. No, pues, es bastante evitable, la verdad. Es bastante evitable porque yo siento que todos los equipos se están reforzando muy bien. El Madrid está haciendo refuerzos, quizás no buenos, así como a nivel de Mbappé, no sé si me explico, un Nuno Méndez, pero si trae a Carreras, si ya trajo a Alexander Arnold, a Hausen, está haciendo los fichajes puntuales que necesita la plantilla para ser mejor. Y como te decía, Pero Alexander Arnold es nivel Mbappé, nivel Bellingham. no, claro, ¿No? a nivel estrella, pero después tú ves si va a jugar por Carvajal, si no va a jugar por Carvajal, dónde va a jugar, si Carvajal se va, ¿me entiendes? Porque Carvajal para mí es mucho mejor que Arnold, mucho mejor, Defensivamente pero no. hablando, sí. Defensivamente, sí. No, y también si te metió un gol en la final de Champions, te metió Sí. un gol en la final de Champions, ¿me entiendes? Aparece, te está ahí. Sí, Alexander Arnold es una estrella, sí, tienes razón.
Pero el Madrid pudiendo fichar lo que puede fichar, yo siento que está haciendo los fichajes estratégicos donde los necesita. Y eso al final solo va a hacer que la plantilla sea mucho, mucho más fuerte. El Paris Saint-Germain lo mismo. Ahora parece que quiere traer a Mastantuono. Para mí es un jugadorazo. Eh, y bueno, el Manchester City fichó a... que esta temporada estuvo tapado, pero va a volver a hacer fichaje. Fichó a Reinders, que para mí es un mediocampista excepcional. Juega muy bien del Milan y va a seguir haciendo fichajes. El Chelsea si fuera un país, sería el tercer país con la población mundial más grande, después de la India y de China, o sea, ficha todo lo que se mueve. Entonces, y va a jugar Champions. Entonces yo creo que va a estar mucho más competida esta temporada que la temporada pasada. Ojalá que sea así. Bueno, lo mismo el Liverpool, ¿no? Que fichó a Frimpong. eh, Impresionante también. Y bueno, el Barça a ver si va a poder fichar, ¿no? Pues con lo que tenga. Pero yo creo que subjetivamente sí la vamos a ganar porque jugamos, metemos gol como ninguno, pero bueno, objetivamente también nos meten gol cada vez que quieren. Lo que hay. Recordemos, Alexander Arnold es No culé, me lo ¿no? recuerde, no me lo recuerde, estamos bien. Él tiene videos diciendo que su equipo favorito es el Barcelona. Sí, estamos bien. Yo pensaba justo en eso que decía el Barça por cómo juega y todo, pero bueno, hubo muchos jugadores que se escaparon por la imposibilidad del dinero. Yo estoy seguro que Julián Álvarez fue uno de ellos. Alexander Arnold, si se lo hubiese convencido, a lo mejor también. Pero bueno, los jugadores se deben al dinero también y está bien. Y bueno, lo que hay. Honor a Lewandowski, a Rafinha y bueno, a todos esos jugadores que quisieron venir cuando cobraban mucho más en otros lados, ¿no? Y eso se valora también. Y bueno, y con los niños de la casa, con la Masía, que para mí es la mejor cantera del mundo, subjetiva y objetivamente, no tiene sentido que saquen esa cantidad de jugadores que son tan buenos y que al final terminamos haciendo lo que hicimos mucho, mucho por ellos también, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Ahí había, Flick tenía unos jugadores en la mira también, ujú. unos jugadores que se ven interesantes y bueno, vamos a ver qué pasa. José, muchas gracias por estar ahí aquí en el canal de la cancha. Espero verte de nuevo. Tú sabes que esta es tu casa. Cuando quieras. Estás Para invitado a lo que las estén. eliminatorias, también tu especialidad. Me dijiste que No, vas a mañana, Chile, ¿no? mañana se viene, mañana se viene. ¿Qué Se tal? ¿Qué viene, vamos. tal? ¿Qué expectativas tienes para ese partido? Chile-Argentina. No. Uy, Dios mío, no sé, vamos a ver a Messi. Voy a ver a Messi, eso es lo único que sé. No sé, te juro que no sé cómo lo estoy sintiendo, no sé cómo estamos, cómo vamos, pero Messi. Lo más grande, dijo Soria, Cristóbal Soria, que te cae bien a ti. Lo más grande, el chiquitito. Terrible, terrible. Pero bueno, gracias Tomás, gracias a todos ustedes, nuestros aficionados del canal En la Cancha. Nos vemos en un próximo video aquí en el canal En la Cancha.